Bueno, muy buenas noches. Acompañé a mi compañera Lizeth Pita y quien les habla de los Grajales. Vamos a presentarle la programación en Tinkercad del circuito del circuito de la maqueta para el comité de evaluación. Bueno, aquí tenemos la programación. Entonces empezaremos con la programación del servomotor. Lo primero que se hizo fue definir una variable del pulsador para que se accione cuando presione el pulsador. Y vamos a colocar que ese pulsador se va a leer en el pasador digital 4, que lo vemos acá conectado. O sea, el 4 va conectado aquí, derechito al botón para que lo lea en ese pasador. Después vamos a colocar una condición. Entonces, si el pulsador es igual a 1, o sea, si presiona, entonces el servomotor que está conectado en el pasador 2, no, acá está conectado 1, hacia acá se ve el servo, entonces el servo va a girar a 90 grados. Y el pasador 7, que es el LED que corresponde al, al servo, entonces se va a encender. Después de 2 segundos y medio, bueno, lo coloqué así, lo coloqué más corto porque en Tinkercad el tiempo, depende de la programación, es más lento. Entonces, después de pasar ese tiempo, otra vez el servo del pasador 2 se va a volver a 0 grados y el LED del pasador 7 se va a apagar. Y pues acá ya lo colocamos para apagar como tal la función del servo. Seguiremos con la programación de las fotos del sensor de luz. Listo, para el sensor de luz, primero definimos una variable que es FTP, que es de fotoresistencia, y esta variable se va a leer en el pasador analógico A1. Entonces definimos la condición de que si la fotoresistencia nos muestra un nivel de luz de menor de 500, el LED que está conectado al pin digital 6 se va a prender. Pero al contrario, si hay luz en el pasador en el nivel 6, se va a apagar el LED. Aunque ahora seguimos con la programación del sensor de movimiento. Entonces le colocamos que, bueno, primero que todo definimos, bueno, acá no toca definir variable, entonces colocamos una condición y vamos a colocar el sensor de movimiento, que lo vemos acá, conectado al pasador 13 para que lo identifique en ese lugar. Entonces, cada vez que, bueno, si lee va a leer el pasador 13, o sea, el pin digital 13, cuando esté en 1, o sea, cuando esté encendido, el LED se va a activar y, bueno, acá son dos cosas, el LED, una es para LED y la otra es para la bocina, bueno, la alarma. Entonces la alarma está conectada al pin 11, entonces cuando esté funcionando, cuando detecte movimiento del sensor, se va a producir una alarma y se va a encender el bombillo. Y después, bueno, se va a pausar 3 segundos y ya después se apaga como tal la alarma y se apaga igual el LED. Seguiremos con la programación del sensor de temperatura. Listo, entonces para el sensor de temperatura definimos la variable temperatura 1 y vamos a poner de que el sensor se va a leer en el pasador a 0. Vamos a poner la condición de que si la temperatura es mayor a 28 grados, el LED del pasador del pin 1 se va a apagar y el del pin 9 se va a prender. Y por el contrario, si es menor a 28 grados, el pin 8 se va a prender y el pin 9 se va a apagar. Entonces, como ya podemos observar acá, vamos a ver cómo funciona ya el circuito. Entonces le damos a iniciar simulación. Acá lo primero que vamos a observar es cuando presionemos el botón, el servo va a girar y se va a encender el bombillo. Presionamos el servo, ahí se encendió el bombillo y va a girar. Entonces, mientras eso pasa, vamos a explicar también acá está el sensor de luz. Entonces, acá cuando aumente la luz, va a estar apagado y cuando se baje la luz, el sensor va a estar encendido. Entonces, esto es así. Entonces, bueno, ya habíamos explicado lo del servo. Entonces ahora, como no hay luz, el LED estará encendido y cuando haya luz,
Entonces el sensor se irá apagando de a poquito. Bueno, seguiremos con el sensor con el sensor de movimiento. Entonces, cuando el sensor detecte movimiento, se va a encender la bocina y se va a encender el LED. Después de los 3 segundos se va a apagar, pero como les digo, el tiempo acá corre más lento, entonces voy a tener la simulación y la voy a iniciar. Y ya, acá tenemos el de temperatura, que es, ahí ya como está la temperatura baja, entonces pues el LED se encenderá y cuando se suba, se supone que se encenderá el LED azul y se apagará el LED amarillo. Y eso con eso terminaremos el circuito completo en Tinkercad. Muchas gracias.